Amigos, y a esta hora, cuando son exactamente las 12:27 del mediodía, ya estamos en el set de entrevistas de Noticias Canal I con Luis Augusto Romero. Bienvenido. Para nosotros es un enorme placer tener la oportunidad justamente de entrevistarle y sobre todo, bueno, porque vamos desde el punto de vista del impacto de la palabra, incluye en sí mismo encierra como una perspectiva, podríamos decir. Vamos hacia dónde. A ver. Bueno, Vamos es una coalición alternativa que ha surgido a propósito de la confluencia de múltiples factores que pudiéramos llamar emergentes de la oposición democrática que creemos en la ruta electoral y que se ha expresado en un hecho concreto el pasado 24 de julio en una actividad que convocamos en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, como ustedes bien saben, y allí ofrecimos pues una exposición sobre cuáles son las motivaciones y cuáles son los objetivos de este espacio de encuentro de los factores democráticos. Allí estuvimos con buena parte de la colectividad de San Juan, pero también hubo gente de Valle de la Pascua, de municipios cercanos, otros desde Aragua se acercaron. Más de 4.000 personas estuvieron acompañándonos allí y esto es importante resaltarlo porque es un evento que se hace desde la Venezuela profunda, pues no es un evento de Caracas. No quiero decir con esto que no sean importantes los eventos de la capital, pero nosotros hemos decidido que debemos ir al encuentro con el país profundo, con el país que está más golpeado por la crisis, por el país que está abandonado por el gobierno. Vamos en una convocatoria, es un llamado a todos los venezolanos de buena voluntad para que se sumen en este esfuerzo abierto, plural, democrático, de manera que el próximo año podamos convertir todo este afán de cambio en paz que tiene la mayoría de los venezolanos en una fuerza que pueda derrotar al gobierno en el proceso electoral. Ahora, ¿quiénes la integran exactamente? Tú has hablado de una coalición. ¿Y cómo va a ser la expresión que va a tener esa coalición en las regiones? Es decir, ¿tendrá coordinaciones regionales, estadales, municipales? ¿Cómo se plantean justamente esa estructura sociopolítica en todo el país? Bueno, en principio, 3 movimientos políticos de esos que llamamos los movimientos emergentes, como Cambiemos Movimiento Ciudadano, la Alianza LAPI y mi partido Avanzada Progresista, decidimos dar un paso al frente y abrir este espacio, de convocatoria a la multiplicidad de factores que componen la oposición democrática en Venezuela. Y cuando me refiero a la oposición democrática, me refiero en todos aquellos factores que creemos que la solución de los problemas de Venezuela pasan por un proceso electoral en donde pueda expresarse una mayoría que pueda producir a su vez los cambios que el país reclama. No obstante, ya inmediatamente después que se produjo el acto, hemos empezado a recibir llamadas y hemos empezado a recibir solicitudes de conversaciones, de entrevistas, de intercambios de punto de vista con otros factores de la oposición que están muy interesados en incorporarse a esta iniciativa frente al derrumbe de otras que han impulsado otros factores de la oposición y que definitivamente están colapsando a la luz de los acontecimientos que se han producido en las últimas horas. Me refiero en particular al caso de la plataforma unitaria y de las primarias. No tiene nada que ver con el Vamos Bien, aquel de Guaidó que lanzó hace algunos años, ¿verdad? No, para nada. Aquí de que vamos. Ok. Es para precisar eso. Además porque el hombre está en la palestra pública a propósito justamente de la venta de Cisgo y quería preguntarle al respecto sobre ese tema, aunque lo podemos ahondar también en el próximo segmento. ¿Qué opina justamente Vamos, que esta plataforma que está surgiendo, sobre un tema tan sensible sobre los venezolanos, que es la venta precisamente de una de las empresas más importantes de nuestro país en el exterior, que será subastada en junio del año que viene? A ver. Bueno, yo creo que aquí se ha producido una confluencia de eventos desafortunados, de una gran irresponsabilidad, tanto por parte de un sector extremista de la oposición que impulsó toda esta agenda del interinato, pero también de una pésima administración de los bienes nacionales por parte del gobierno nacional. Para ilustrártelo en una expresión, el gobierno dejó en terapia intensiva a Cisgo y el extremismo de Guaidó, del G4, de la plataforma unitaria, le quitó el respirador. Ambos extremos son responsables de la pérdida de Cisgo, ambos extremos son responsables de las sanciones que tanto afectan al ciudadano común y ambos extremos son corresponsables en la destrucción de nuestra industria, señera, que es la industria petrolera nacional PDVSA. Luis Augusto, ¿Vamos tendrá una expresión candidatural en las elecciones presidenciales del próximo año? Indudablemente la tendremos. Ahora bien,
nosotros hemos hecho mucho énfasis en que primero hay que decirle al país qué es lo que queremos hacer y cómo los vamos a hacer. Y a partir de eso presentaremos algunas opciones candidaturales. En el caso de Avanzada Progresista, nosotros vamos a una convención nacional el próximo mes de agosto y ahí daremos un debate en el cual fijaremos posición con respecto a quién va a ser nuestro abanderado presidencial. En todo caso, este es un espacio, una coalición que no tiene una marca de fábrica, que digamos, Antonio Carri es candidato presidencial de su movimiento Lápiz, con todo el derecho del mundo. Antonio Carri será una opción que nosotros vamos a considerar en el debate que vamos a dar en Avanzada Progresista, pero esta coalición, esta nueva coalición alternativa Vamos, es un espacio abierto en donde incluso pueden incorporarse otros factores de la oposición que tengan candidato presidencial. Esto no es una rebatiña candidatural. Esto es un espacio para discutir el país del porvenir, el país de los venezolanos, el país que pueda abrirle las puertas a todos aquellos que han tenido que irse buscando nuevos horizontes. Ahora, Luis Augusto, Vamos entonces considera que de las primarias que se van a hacer el 22 de octubre no resultará entonces el candidato que unifique todas las fuerzas opositoras de cara al proceso electoral. Bueno, fíjate, este es un país que ha estado sometido a una devastación contundente y sistemática por parte de dos extremos. Por un lado, un gobierno nefasto, profundamente corrupto, el peor gobierno en la historia de Venezuela. Y por el otro lado, una oposición que durante 22 años nos ha llevado de error en error, que ha antepuesto sus intereses personales, en muchos casos crematísticos, ante los intereses, o digamos, antes de los intereses nacionales. Bueno, ese campo de batalla que es nuestra nación, que es nuestra Venezuela, aquí existe un 60, un 70% de los venezolanos que están buscando un nuevo referente, que están buscando la posibilidad de un cambio en paz, de derrotar al gobierno con votos. De allí el surgimiento y la emergencia de nuevos liderazgos que se expresan en Vamos. Esas primarias nacieron con una falla de origen, que fueron concebidas y organizadas por un sector de la oposición. Es una operación política sectaria, excluyente, y ya estamos viendo los resultados. Nosotros advertimos desde un comienzo que la viabilidad técnica de ese proceso estaba severamente cuestionada. Se produjo la renuncia del profesor Arraiz, de la comisión organizadora, ahora se produce el día de ayer la renuncia de María Carolina Uzcategui y de algunos candidatos que ya no van a participar. Bueno, eso se ha ido reduciendo y en definitiva habrá que esperar a ver qué sale de allí. ¿Están en pico de Zamora entonces las primarias para irnos a la pausa? Bueno, yo las veo severamente comprometida. Bueno, Luis Augusto Romero, dirigente político de la oposición, impulsor precisamente de esta plataforma llamada Vamos, que agrupa en principio 3 partidos políticos importantes de la oposición venezolana. Al regreso, mucho más, vamos con más de esta importante entrevista a Meridiana en Noticias Canalí. Seguimos en la entrevista a Meridiano cuando son exactamente las 2:37 del mediodía. Nos acompaña en el estudio Luis Augusto Romero, con quien hemos profundizado justamente de esta plataforma que ha surgido como expresión de la oposición venezolana. Queremos preguntarle un tema que además está siendo muy sensible a propósito justamente de esta promoción que se han hecho algunos dirigentes de la oposición venezolana en el marco de las primarias, PDVSA. Los estudios de opinión señalan que más del 60% de los venezolanos consideran que esta empresa, la principal de nuestro país, no debería ser privatizada. ¿Qué opina Vamos al respecto? Bueno, fíjate, yo creo que ese es uno de los grandes defectos del proceso de primarias, que no le han explicado al país qué es lo que quieren hacer ellos, cuál es el plan de gobierno, cuáles son las propuestas. Hace unos días vimos un debate televisado, un debate transmitido por las redes, y allí lo que hubo fue una repetición de consignas, no hubo contraste de ideas, no hubo confrontación. Y cuando no hay confrontación de ideas, pues no hay debate. El tema de PDVSA es medular. Cualquier proyección de futuro mediato e inmediato de nuestro país tiene que ver con el desarrollo de la industria petrolera. Más allá de los avances que están desplazando el uso de combustibles fósiles, seguirá siendo el petróleo y sus derivados un eje fundamental, el más importante de la economía nacional. Algunos candidatos de la plataforma unitaria han planteado que hay que privatizar PDVSA. Nosotros consideramos que eso sería un grave error. Una cosa es que se plantee un nuevo esquema de asociaciones estratégicas con capitales extranjeros que permitan desarrollar a nuestra industria bandera, y otra muy diferente es privatizar los minerales que están en el subsuelo de la República, que pertenecen en definitiva al pueblo venezolano. Aquí lo que hay es un problema de mala gerencia,
Aquí lo que hay es un problema también de corrupción. Aquí de lo que se trata es de reorganizar, reestructurar a PDVSA y buscar socios extranjeros que tengan capital internacional y que con la suficiente seguridad jurídica vengan e inviertan en Venezuela. A eso iba justamente el tema de la seguridad jurídica, Luis Augusto. Tomando en cuenta que la CEPAL ha pronosticado para este año un crecimiento económico superior al 5%. Escuchaba a Jesús Farías decir que ese pronóstico se está cumpliendo para finales de este año. Quiero preguntarte, ¿tú crees que esta proyección en todo caso se va a mantener? Y además porque ellos han dicho algo muy importante, es primera vez que ese crecimiento económico no está sustentado justamente en lo que pueda hacer la industria petrolera, sino el sector privado. ¿Qué opinas tú al respecto? Tomando en cuenta además que hubo un cambio, por cierto, de el presidente de Fede Cámaras, que también ve perspectivas positivas. Bueno, yo creo que más allá de los indicadores macroeconómicos, aquí estamos padeciendo una situación dramática, que es el drama de la gente. Tú puedes hablar de índice de pagos, de crecimiento económico, pero el problema también está en el salario de los venezolanos. El salario está pulverizado. Eso es un tema que hay que abordar, digamos, con emergencia. ¿Qué propone Vamos al respecto para subirle el salario a los trabajadores? Bueno, nosotros hemos dicho, en el caso de Avanzada Progresista, hemos dicho que es importante convocar una comisión tripartita en donde empresarios, trabajadores y gobierno puedan, digamos, configurar una política salarial responsable frente a la situación dramática de las finanzas nacionales. No se trata aquí de hacer populismo con la necesidad de la gente, pero hay un hecho innegable, que es que los venezolanos, sobre todo los empleados de la administración pública, nuestras enfermeras, nuestros profesores, nuestros maestros, están devengando salarios de hambre. Y eso hay que atenderlo. Entonces yo, por supuesto que es importante promover el crecimiento económico del país, por supuesto que es, digamos, importante comprender que una economía sana no puede depender solo de la inversión pública. Ahora, no hay nada más cobarde que $1 millón. Es importante reglas de juego claras, seguridad jurídica, para que pueda regresar la inversión extranjera en Venezuela. ¿Hay en este momento seguridad jurídica en Venezuela para la inversión? Yo creo que pudiera haber mejores condiciones, no solamente desde el punto de vista de la seguridad jurídica, sino también de los incentivos fiscales. Me parece que el gobierno ha desarrollado una voracidad fiscal que termina atentando contra el incipiente crecimiento económico que hemos visto en los últimos meses. Ahora, Luis Augusto, pero la vicepresidenta ha dicho en reuniones con empresarios, Delcy Rodríguez, que la política no puede involucrarse con la economía. Lo ha dicho, digamos, la vicepresidenta de un gobierno que se asume socialista propiamente, y el socialismo justamente se sustenta precisamente en que la política debe intervenir en la economía. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, el que ha metido a la política o a la politiquería en la economía ha sido el gobierno, el control de cambio, el control de precios. Todos sabemos lo que eso ha significado, la ruina de la economía venezolana. Yo lo que creo es que hay que sincerar la relación entre el sector económico privado y el Estado, en este caso representado por el gobierno. Por cierto, celebro las declaraciones del nuevo presidente de Fede Cámaras, Adán Celi, que ha dicho que las sanciones terminan perjudicando a la gente, que ha reconocido el peso nefasto de esta iniciativa promovida por algunos sectores de la plataforma unitaria para terminar castigando a la población venezolana. Las sanciones se ensañan contra usted que me está escuchando. Las sanciones no afectan a Maduro, ni a Delcy, ni a Jorge. Las sanciones terminan afectando a los productores agropecuarios, a los maestros, a los ciudadanos en general. De manera que yo celebro que el nuevo presidente de Fede Cámaras haya aclarado esta situación. Hay quienes están proponiendo, por cierto, un referéndum justamente para decirle al mundo que en efecto saquen las sanciones de Venezuela, en todo caso eliminen las sanciones. ¿Se sumaría Vamos a una iniciativa como esta? Yo creo que el gran referéndum que se va a presentar en Venezuela va a ser en el año 24, cuando la gran mayoría de los factores democráticos saquemos a Maduro con votos de Miraflores. Ese es el referéndum que el país necesita, que la gente se movilice, vote y se le respete su voto. Eso va a ocurrir el año próximo. El chavismo llegó al poder con votos y el madurismo saldrá con votos el año próximo. Tengan por seguro que eso va a ocurrir así. Volviendo al tema de las primarias, Diosdado Cabello ha dicho que ese proceso podría derivar en actos de violencia. De hecho, ayer en su programa dijo que los hechos de violencia que se han presentado en algunos sitios del país no son fortuitos. ¿Qué opina Vamos al respecto? Bueno, yo creo que es un error condenar las protestas populares. Hay un
una situación de descontento que se manifiesta con movilizaciones en las calles, con todo derecho. La Constitución garantiza la protesta pacífica. Nosotros jamás hemos estado a favor de la violencia en ninguna de sus expresiones, ni de la que deriva del gobierno, ni de los factores extremistas de la oposición. Ahora, yo escucho a algunos voceros del gobierno hablando de que la violencia la promueve el Comando Sur. Aquí la violencia la promueve el Comando Hambre. La gente tiene hambre, la gente quiere resolver su problema. ¿Qué va a pasar con el salario? Bueno, esas son las cosas que nosotros desde Vamos, ese debate es el que vamos a proponer. Bien, muchísimas gracias entonces a Luis Augusto Romero por estar con nosotros. Esta es tu casa. Y bueno, por supuesto, a todo el equipo de producción de Noticias Canal I. Son exactamente las 12:44 del mediodía. No se aparten. Al regreso, la información internacional, la información deportiva y el arte y el espectáculo en el noticiero más completo de la televisión venezolana. No se aparten, ya venimos.